surgen estos resultados, se mantiene la popularidad altísima de nuestro presidente, vemos esa constante, y por otro lado, la oposición no deja de rasgarse las vestiduras, no deja de asegurar que Andrés Manuel López Obrador es repudiado, que la Cuarta Transformación es una dictadura, que la Cuarta Transformación es lo peor que le ha pasado a México. Y vemos juicios muy duros, juicios de una deshonestidad intelectual tremenda, bárbara, alucinante. Y bueno, todo esto se da en el contexto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que va a la reforma judicial, ¿no? Y vemos a los ex jefes de Estado de diferentes países firmando un desplegado facho, asegurando que no van a permitir que se lleve a cabo esta reforma y que es autoritaria y demás. Y bueno, hoy el presidente aseguró, reiteró en la mañanera que no solo va a la reforma judicial, sino que va a, o que es necesaria, más bien no creo que ya le alcance a él su gestión, lo poquitito que le queda, pero que es necesaria una reforma administrativa para eliminar a los supuestos organismos autónomos. Esto de autónomos mega entrecomillado, porque pues representan a lo peor del neoliberalismo, representan lo peor de crear espacios, crear chambas para los amigos, para los recomendados, para la gente a la que le deben favores, y eso representaría un ahorro anual de 100,000 millones de pesos. Y él, a lo largo de las mañaneras, ha hecho esta comparación, ¿no? Por ejemplo, dice, imagínate, 100,000 millones de pesos al año, creo que es el presupuesto de los programas del bienestar, ¿no? Y si ahorramos esto otro en esto otro, se puede invertir en infraestructura y se puede invertir en lo que ha desarrollado Román Meyer Falcón, ¿no? En mejorar espacios públicos, todo esto, todas estas políticas públicas que impactan de una forma positiva y que cambian la vida de la gente. Tenemos un video donde el presidente habla de esto, hay que verlo y lo comentamos porque creo que después de la reforma judicial este va a ser otro tema candente que va a traer sin dormir a los opositores. Yo creo que sería una muy buena reforma administrativa y se ahorrarían como unos 100,000 millones de pesos al año. Y no pasa nada, porque no se despide a los trabajadores. Es nada más quitar el copete de privilegios, cortarlo. Y que la función del Instituto de la Transparencia pase a Economía, que el Instituto de Comunicaciones pase a la Secretaría de Comunicaciones, que todos los institutos, organismos autónomos que tienen que ver con la industria eléctrica, con Pemex, que pasen a la Comisión Federal de Electricidad y que pasen a Pemex. Es que todo eso lo crearon cuando la idea central del gobierno era privatizar. Entonces necesitaban ese andamiaje administrativo para defender sus intereses. Ahí está el caso de el INAI, el Instituto de la Transparencia. ¿Qué caso de corrupción han puesto al descubierto? Nada. Pura tapadera, porque además, si da uno a conocer algo, está uno violando la privacidad. Lo que destaco de esto que mencionó, además de lo que ya dije, es que aseguró que no se trata, en otras palabras, no se trata de despedir a la gente, no se trata de despedir a los trabajadores ni de
pues perjudicarlos de alguna manera ni de destruir nada, sino que estos organismos autónomos se integren a las secretarías de gobierno que ya existen, ¿no? Que pues realmente ellas podrían regular el desempeño que tienen, el trabajo que se realiza y demás, y pues también, por supuesto, regular de alguna manera los salarios que perciben los funcionarios que trabajan en estos organismos autónomos. ¿Cómo ves este tema, Víctor? ¿Crees que siga dando de qué hablar? ¿Crees que se realice pronto esta reforma administrativa? Mira, ahí sí desconozco porque al parecer hay un tema dentro de los tratados internacionales, particularmente con el tema de la COFESE y del IFETEL, que tienen que tener cierta autonomía. Lo cual, a mí ese es el tema, particularmente con la COFESE, que creo que es el que conozco un poco mejor. Sí, efectivamente se dan unos soldazos, ¿eh? No, hombre, y unas prestaciones, ahí fíjate, ahí está la imagen, está Alejandra Palacios, que ese es todo un caso. Sí, se dan unos sueldazos, etcétera. Pero, o sea, sí, eso, pues de entrada, vamos, es indigno, ¿no? Es una falta de respeto en general, los sueldos que se suele dar esta gente en relación con, pues, lo que era anteriormente el salario mínimo, ¿no? Y el salario promedio de México, es un insulto. Pero algo más que me genera todavía más ruido, pues es justamente esta mentira de decir que son órganos autónomos, pues sí, a lo mejor son autónomos de la coalición gobernante en turno, en este caso de Morena, ¿no? Y además pues a quién representa Morena, pero no son autónomos de los poderes fácticos. Esta señora Alejandra Palacios, ella era antes, su única experiencia laboral, antes de ser comisionada presidenta, que ya no lo es, ya terminó su encargo, pero fue la primera y que duró, pues que yo recuerdo, yo creo que unos 8 años, no menos, pero sí, al menos unos 6, como comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencias. Su única experiencia laboral previa era directora de proyectos del INCO. Para quien no sepa qué es el INCO, es uno de estos supuestos think tanks, organizaciones de la sociedad civil, que se llama Instituto Mexicano de la Competitividad, que en su momento, cuando ella era directora de proyectos, pues era dirigida nada más y nada menos que por Juan Pardinas, quien después, durante el cambio de administración, era el director del Reforma, ¿no? Del llamado Pasquín Inmundo, pues en su época más golpista. Y bueno, el INCO, pues nada más hay que ver quiénes son los que lo financian. Prácticamente son los que anteriormente eran los grandes evasores de impuestos de este país, ¿no? Los grandes oligarcas de este país. Además, ahí sí hay que reconocerles que son tan transparentes que no tienen ningún empacho en ponerlo en sus informes y en ponerlo en varios lados. Y yo me pregunto si estos oligarcas realmente querían competencia. No. Porque pues si solamente tienes un proveedor de papel del baño, que en realidad hay dos, yo prefiero boicotear a Kimberly Clark, porque pues, es del papá de Claudio X González. Y vamos, pues así, para nadie es ningún secreto, ¿no? O sea, que pues, en México básicamente nada más hay supuestamente dos proveedores de cine, pero en realidad la cadena grandota pues nada más es una, ¿no? De verdad esa gente quería competencia. Y luego uno ve ya, si analizas los casos de la COFES, el tipo de multas que ponían, pues eran irrisorias. O sea, no le iban a modificar el comportamiento anticompetitivo a nadie, ¿no? Y ahora, además, que es otro tema que a lo mejor se engarza con el siguiente, ¿no? Con el tema de los jueces. Pero incluso en algunas resoluciones judiciales, por ejemplo, para declarar inconstitucional la reforma energética, pues decían que se violaba el derecho a la competencia, como si se tratara de un derecho humano. Eso no es un derecho humano, o sea, eso es un mecanismo de asignación que no está reconocido, pues al menos que yo sepa, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en ningún lugar dice derecho a la competencia. Eso no es un mecanismo de asignación, como también puede ser que lo haga directamente el Estado o una combinación de ambos, ¿no? Y bueno, o sea, se supone, dice la teoría económica, que los mercados competitivos en general, pues lo que generan es
que haya mayor calidad, ¿no? Y que haya precios más bajos. Pues eso no sucedió en México, ¿no? Que supuestamente para eso crearon tanto la Comisión Federal de Competencia y en muchos sectores y en muchas industrias, ¿no? O sea, lo vemos también hasta con los espectáculos. Siempre cargan un montón, ¿no? Digo, hay otras empresas más pequeñas, pero la que te organiza todo, los más grandes espectáculos, pues ya sabemos que ha habido pues grandes fraudes, ¿no? En esos casos. Y uno pero se pregunta, digo, a lo mejor esto es muy banal, ¿no? Muy superficial, pero así como sucede en el mercado de los espectáculos, sucede en el mercado de leche. Díganme cuántas marcas en realidad hay de leche si no tienen monopolios regionales. Particularmente la gente del norte lo debe saber muy bien. Más hay una, ¿no? Allá, de productos lácteos. Y uno ve, o sea, dices, ¿y dónde está realmente aquí el trabajo de la COFESE? ¿Dónde lo veo yo reflejado en mi bienestar? ¿Dónde hay productos de mejor calidad y a menor precio? No los hay. Entonces, ¿para qué crearon estos organismos? Justamente ante la llegada de un posible gobierno, ¿no? Que no fuera neoliberal y que no estuviera atado a los intereses de la oligarquía, de los que se creían dueños de México, diría el presidente, pues que pudieran seguir operando. Independientemente, hay sí autónomos del gobierno en turno, pero no autónomos de los intereses de esta oligarquía. Y yo creo que más que otra razón, más allá de los lujos que efectivamente son inmorales y son indignos, a mí más bien es este tema, o sea, que el gobierno vuelva a tener el control de la regulación, si queremos tener soberanía energética, si queremos tener realmente productos de mayor calidad a menor precio, si queremos tener evidentemente mejores telecomunicaciones, ¿no? Porque pasa lo mismo, uno trata de hablar a la compañía local y a ver si te contestan, ¿no? Y a ver si te reparan el internet, a ver en cuántas semanas, si bien te vas, si no pueden ser meses, ¿no? Y todo eso no lo vemos reflejados en mejores productos. Y ya llevan bastante tiempo, porque esto se autorizó en las reformas del Pacto contra México en 2015, y pues es la fecha en la cual, en la medida en la cual justamente cuando el gobierno ha intervenido, ¿no? Como creando empresas como Mexicana de Aviación para que haya competencia, pues ahí sí vemos que no le queda al otro más que bajar sus precios. Lo hemos visto también con Internet para Todos, ¿no? De CFE, que ahí sí no les queda a los otros más que, si no bajarte el precio, al menos sí aumentarte el número de megas, ¿no? Que es lo que yo he visto al menos con mi compañía, que no voy a decir que es la mejor, es la menos peor, porque ya pasé por todas y de regreso. Pero bueno, eso ha sido justamente porque el Estado ha creado empresas de participación estatal que han ofrecido pues precios más bajos, ¿no? Y a mejor calidad. No ha sido el resultado de las multas y de las sanciones de la COFESE que han sido irrisorias o del IFETEL. Lo mismo pasa con el INAI. También hay mucha gente que dice, es que porque se transparenten las cosas, inmediatamente va a haber combate a la corrupción. Pues no. Y ahí sí hay que reconocerlo. O sea, México tiene muy buenos indicadores en términos de transparencia, que en parte ha sido, o sea, labor del INAI, pero también ha sido, pues, la labor de los gobiernos, tanto el federal como el de las entidades federativas, pero esa es una condición necesaria, más no suficiente. O sea, para combatir la corrupción se requieren más cosas. Y volvemos a lo mismo. Si uno analiza los perfiles de la gente que ha sido comisionada del INAI, híjole, te encuentras a puro panista. Lo mismo pasaba con el INE, Santiago Krill fue consejero del INE, Alonso Lujambio, no, ya falleció, pero el que después fue senador panista y fue secretario de Educación con Felipe Calderón, salió del INE. Juan Molinaro Casitas, que también ya falleció, el de los responsables del incendio de la guardería ABC, fue consejero del INE. Entonces, también eso es una ficción. El querernos decir, es que porque ya son autónomos, son técnicos, son independientes, son neutrales, son apolíticos, son querubines, ¿no? Insaboros, incoloros, puros, castos, vírgenes, sin pecado concebidos. Pues eso no es cierto. O sea, es gente con intereses. Todos los humanos tenemos intereses. Pueden ser legítimos o no tan legítimos. Ahí normalmente se cuelan los que tienen intereses no tan legítimos, ¿no? Pero también hay que quitarnos un poco esa ficción y sí devolverle esas facultades al Estado de regulación
de que además nos podemos ahorrar una lana, y eso yo no diría que es tanto, pero bueno, sí, o sea, simplemente por el hecho de mandar el mensaje de que esta gente no tenga 400 celulares y Sí. personas a su cargo, ¿no? Pero más bien es el tema, pues, de hacer efectivo, ¿no? Y que se va reflejado en última instancia, pues, en el bienestar, ¿no? Y en la lucha contra la corrupción y, pues, en productos y servicios de mejor calidad y a menor precio. Sí, claro. Y luego en lo que mencionas, unos que salen del INE o panistas que están en el INE y tenemos ahí también a Lorenzo Córdoba, ¿no? Que no se atreve propiamente a llamarse de cierto partido, pero lo vemos ahí en todas las marchas, en todas las concentraciones que hace la Marea Rosa o estos movimientos extraños de la oposición. Entonces yo creo que aquí se encadena perfectamente el siguiente tema, y es que el presidente en la mañanera también denunció que hay una grave crisis en el Poder Judicial, ¿no? Que hay crisis de gobernabilidad, que no hay controles, que no hay contrapesos, que ahí básicamente actúan por su criterio, por lo que ellos consideren, y que yo lo sentí así como, sí, 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 estamos hablando de la reforma en el sentido de que se van a elegir también a los ministros, a los magistrados, pero que no se nos olviden los jueces, porque también por ahí empieza todo este desastre y tiene perfecto sentido si pensamos que hay mucha gente que incursiona en estas carreras y dice, bueno, pues voy a ser juez para luego portarme bien y conectarme chido y luego quizá llego a ser magistrado y si me porto bien y si conecto con gente y si todo sale chido en mi carrera, pues igual y llego a ser ministro y ya de ahí trabajo unos 15 añitos y me voy con una mega pensión dorada que no tengo que volver a jalar en la vida. Entonces, yo creo que todo va juntito y no es casualidad, ¿no? No es casualidad porque, como tú lo mencionas, el neoliberalismo o esta ala de derecha más rancia se ha enquistado en los organismos autónomos, se ha enquistado en este tipo de espacios, y no se diga el poder judicial, ¿no? Para seguir teniendo poder, para tener el control absoluto de todo. Y ahora que están perdiéndolo todo, por eso no lo quieren soltar y por eso están alegando que estamos en una dictadura y mandan ahí a convencer a sus amigos de otros países y demás. Pero ¿cómo viste este mensaje de la mañanera? ¿Lo tomaste así como que no se nos olviden los jueces también? Porque por ahí empezamos mal. Sí, ese es el otro eslabón, ¿no? También, incluso, pues todavía más importante que el de los otros, de ahí que ¿cómo se llama? El plan C esté más enfocado justamente en la reforma judicial y ya a lo mejor vendrán estos en segundo lugar, ¿no? El tema de los organismos autónomos. Pero justamente, o sea, el Poder Judicial, pues ha sido alcahuete de los órganos autónomos, pues ahorita mencionábamos el caso de la acción de inconstitucionalidad que metió la COFESE y también una controversia constitucional por ahí, ¿no? Diciendo que estaban invadiendo sus facultades cuando el gobierno, cuando se intentó cambiar la ley de energía eléctrica, ¿no? Y sí, si en este país hay altos niveles de impunidad, sobre todo los delitos de alto impacto, ¿no? Porque digo, también luego hay cosas que se exageran, ¿no? O sea, cuando dicen sí, es que hay el 90 y tantos % de los delitos pues no terminan en sanción o no se denuncian, la llamada cifra negra, sí, pues en otros países pasa lo mismo, porque, a ver, digo, a mí me robaron el celular el año pasado en el metro, un excelente servicio, ni cuenta me di. Me di cuenta hasta que llegué a mi casa que ya no traía el celular. Pues, ¿a quién voy a ir a denunciar? ¿Quién fue? Pues, quién sabe, ¿no? A lo mucho lo único que sé es que es en qué estación, y eso más o menos, porque había un montón de gente. Y eso pasa en el Reino Unido y eso pasa en Estados Unidos. O sea, te carterean igual, ¿eh? Excepto en Japón, que esos son incapaces de robarse un paraguas, pero en la mayor parte de los países existen los carteristas y vas a llegar al Ministerio Público y te van a decir, híjole, pues, bueno, o sea, te la tienen que tomar, porque te tienen que tomar la denuncia porque están obligados a eso. Pero de ahí a que en realidad pues puedan siquiera hacer algo, no, ni siquiera es tanto por un tema de negligencia ni de corrupción, simplemente es, pues, ¿a quién voy a perseguir si ni siquiera lo identificaste, no? No especializan los ladrones. Pero bueno, yendo al tema de delitos que realmente afectan, ¿no? Homicidios, el tema de las desapariciones, ¿no? En el caso de Yotzinapa, que recientemente también
un juez liberó a uno o al único general detenido que estaba sujeto a sanción por eso, y lo hemos visto también con el caso de la estafa maestra, ¿no? O sea, que la única que medio pisó la cárcel un ratito fue Rosario Robles, y ya está libre, ¿no? Y lo hemos visto también pues con varios de sus compinches, porque obviamente no es solamente Rosario Robles, son varios ahí, ¿no? Incluso rectores de universidades que ni siquiera seguramente tienen carpeta de investigación abierta. Pues vemos que hay todo un tema, o sea, con los jueces. De hecho, hay una encuesta por acá que salió pues este año, la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental que publica el INEGI, donde pues preguntan sobre la percepción de corrupción de las autoridades. Y vemos que pues quienes tienen, las que están relacionadas con procuración y administración de justicia y también con seguridad, las que tienen los menores niveles de percepción de corrupción, pues son la Marina en primer lugar, en segundo lugar el Ejército, en tercer lugar la Guardia Nacional, ya después la Fiscalía General de la República, que nos ha quedado de ver también bastante, pero bueno, y sí es percibida como sustancialmente más corrupta, pero bueno, queda al menos en cuarto lugar. Quinto lugar, la Policía Ministerial, ¿no? Los que anteriormente conocíamos como judiciales, que es el brazo armado y de investigación de las fiscalías generalmente. Luego el Ministerio Público, que pues es más o menos medio lo mismo, pero ya esto ya se refiere a las fiscalías estatales, las policías estatales, las policías preventivas, ¿no? O sea, el policía de cuadra, y luego siguen los jueces y luego los policías de tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la gente, el pueblo, pues percibe igualmente corrupto a un policía de tránsito que a un juez. Entonces, si alguien se pregunta, pues, ¿por qué la gente no va a denunciar? Pues porque no les tiene confianza. Bueno, eso es a la fiscalía, pero una vez que la fiscalía, supongamos, ¿no?, que se haga las investigaciones y las remite ante un juez para que resuelva, ¿no?, y para que juzgue, pues muchas veces tampoco pasa nada, ¿no? Y digo, pues para nadie es un secreto. Ahora, en todos los países del mundo la justicia cuesta, o sea, eso es, no, vamos, decir que, vamos, al menos en un sistema capitalista, ¿no? Que la justicia no cuesta, no, sí, en todos lados, o sea, eso, si uno ve las cárceles de Estados Unidos, pues están llenas de gente pobre, particularmente negros y latinos, ¿no? Pero, pues aquí todavía está peor en ese sentido. Y lo hemos visto, pues, en el caso de los jueces, de los ministros, pues que son más bien los garantes de la impunidad, en el caso de los oligarcas, hasta el caso de Salinas Pliego, ¿no? De cómo Luis María Aguilar lleva meses haciéndose como el tío Lolo, justamente sí teniendo en el cajón ahí guardado, y no resuelve, ¿no? Este asunto. Y pasa lo mismo, pues ya hablamos del caso Ayotzinapa, hablamos de delitos de evasión fiscal, hablamos también de reformas, ¿no?, a la ley energética, precisamente para que los oligarcas no siguieran usufructuando, ¿no?, a partir del erario, y también, ¿no?, protegiendo sus intereses. Y bueno, pues hasta cuestiones ligadas al narcotráfico o delitos del fuero común, como podrían ser homicidios, pues vemos que más bien son ellos los que por alguna cuestión procesal, que ok, se vale, o sea, está bien, se debe respetar el debido proceso, pero a veces, o sea, se cuelgan mucho de eso y se jactan, ¿no? Como el caso de Lainez diciendo, la verdad es que ni lo leí, decía eso, de las reformas a las leyes, y si nada más me fui por un asunto de forma, pues, ay, no seas ridículo, o sea, eso no es tu trabajo, ¿no? Y se supone que eres un jurista. Y lo mismo, pues así como es arriba, pues es abajo, ¿no? Dirían en el tarot, pues pasa lo mismo, ¿no? Con esta gente. Y más pues con los magistrados, como lo comentaban anteriormente, y que también tienen unas prebendas padrísimas, vamos, o sea, sobre todo los de arriba, ¿no? Para variar, doble aseguramiento, vamos, todavía choferes, todo ese tipo de cosas que ya se han ido eliminando en el caso de la Administración Pública Federal, ¿no?, y de las administraciones de las entidades federativas, pues ellos siguen manteniendo esos privilegios, y no les gusta que se exhiban, además, ¿no? O sea, si hablaron de política de transparencia, pues uno de los más opacos, uno de los poderes más opacos es el Poder Judicial. Pero bueno, pues algún día tenía que suceder esto, ¿no? Y que nos enteráramos y saber que si tenemos un problema pues de alta impunidad,
que a pesar de todo, como comentábamos muy al inicio, pues se ha logrado revertir la tendencia de varios de los delitos, ha sido a pesar de el desempeño de las fiscalías, tanto también la federal, hay que decirlo, pero también de las entidades federativas y de los jueces a nivel federal, pero también a nivel de las entidades federativas. Entonces, pues se debe aprovechar y además lo prevé, o sea, la reforma en materia judicial, que las entidades federativas deberán replicar esos cambios que se hagan a nivel federal. Entonces, sí tiene que ser una limpieza a fondo, ¿no? De todo el aparato de Procuración y Administración de Justicia de México, que pues sí es uno de los grandes pendientes y que no se pudo lograr en esta administración por no tener la mayoría calificada. Eso es importante señalarlo, que no pase a la historia como, ay, pues no se logró y ya. No fue por falta de voluntad política, ¿no? O sea, el intento se ha hecho, se ha denunciado, se ha evidenciado todo esto que tú comentas, que das datos demoledores en cuestión de la percepción del pueblo, ¿no? En cuestión de corrupción de diferentes servidores públicos, y pues yo creo que la historia nos ha mostrado en repetidas ocasiones cómo funciona esto de los jueces, cómo es el acceso a la justicia, cómo se entorpece, cómo se actúa de forma discrecional. Y pues es lamentable que ellos que se paran el cuello diciendo que defienden la Constitución ni siquiera se toman el tiempo de ver lo que tienen enfrente, de entender por qué se hacen las cosas como se hacen y de entender también las exigencias del pueblo, porque como tú dices, es una gran oportunidad, pero pues no fue dada así nomás, ¿no? ¿Qué tanto tuvo que pasar en las últimas décadas para que el pueblo llegara a este punto? Para que el pueblo incluso se sintiera con la libertad, porque también hay que decirlo, de tutear a la Suprema Corte, de señalar al Poder Judicial, que históricamente se veían como pues intocables, ¿no? Como algo etéreo, como algo que se nos escapaba y que ni siquiera muchas veces sabíamos nombrarlo, ¿no? O sea, y yo creo que también por eso es importante la politización, y creo que estamos en un punto de alta politización en la sociedad mexicana. Digo, soy joven, pero yo no recuerdo que se haya vivido este tipo de discusiones en puntos tan álgidos o con tanta intensidad o con tanto compromiso en ciertos sectores de la población, y eso me enorgullece muchísimo. Y pues también hay que reiterar que es gracias a este cambio de mentalidad que menciona el presidente y que se le ha denominado como la revolución de las conciencias, ¿no? Que fue difícil y seguirá siendo difícil porque pues no hay que confiarnos, hay que Que seguir no nos trabajando. pase lo que Argentina, ¿eh? Ajá. O sea, ese yo creo que es el contrafactual de México. Que dices, neta, ¿no te acuerdas ni lo que pasó con Macri? Exacto. Porque digo, sí, Alberto Fernández no fue un gran presidente, ¿no? También hay que reconocerlo, lo que tú mencionabas hace rato respecto a las izquierdas. Pero en realidad el endeudamiento fuerte de Argentina fue con Macri. Claro. ¿Y quién es la gente que tiene ahorita Milei? Es la de Macri. Sí, sí, totalmente. Pero pues creo que muchas veces somos de memoria corta, somos compasivos y somos optimistas, como mencionabas en el caso. Ay, un gatito. Que anda dando lata. Qué hermoso. En el caso de México, ¿no? Que decíamos, bueno, quizá este presidente del PRI sí la arma. Eso, y también que en nuestro caso tenemos un componente muy importante, que son los fraudes electorales que hemos experimentado en los últimos años, ¿no? No creo que toda la responsabilidad sea en este sentido de, bueno, quizá y sí, sino también pues que se fraguaron cosas tras bambalinas. No, y con Peña Nieto, pues que, o sea, el duopolio televisivo, que afortunadamente también ya está en decadencia, ¿no? Pero Sí, pues para los que estábamos en esa época de 2010, ¿no? O 2009, hasta que llegó a ser presidente, desayunábamos, cenábamos, comíamos y cenábamos Peña Nieto y Gaviota, ¿eh? sí, sí, algo escandaloso. Y pues bueno, comenta aquí la norteña de corazón que se hizo un café para esperar al cubano para la trasnochada. No les avisé, les voy a romper el corazón, discúlpenme, pero no va a haber trasnochada hoy. La buena noticia es que el cubano va a estar mañana conmigo a las 8. Perdónenme, no quiero ni leer qué me van a decir. Ah, qué tristeza. Pero bueno, pueden ver el programa de ayer que entró un ratito y ahí se avientan el recalentado.